En el capítulo 5 del Evangelio según Juan, se habla de la relación del Hijo con el Padre. Enseguida, el capítulo 6 habla de la relación de los discípulos con el Hijo. Y el capítulo 7 hace mención del Espíritu Santo. Es la razón por la que Jesús expresó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús agradecemos infinitamente tu amor, tu cuidado y la oportunidad que nos das de bendecir a mucha gente. Gracias, gracias. Amén. Jesús había estado mostrando su relación con el Padre y estuvo fortaleciendo su relación con los discípulos que escogió y los discípulos que se habían incluido, que habían empezado a seguirle, toda vez que las enseñanzas eran al aire libre y muchas personas eran bendecidas cuando se detenían y ponían atención a la cátedra del Maestro. Hoy se piensa que después de todas las demostraciones del amor, misericordia, paciencia y poder de Dios a favor de los necesitados, habrían conseguido que la población entera aceptara que Jesús era el Mesías prometido a la humanidad. Pero desafortunadamente no. Jesús no podía satisfacer las expectativas equivocadas para el Mesías que esperaban, sobre todo las autoridades religiosas de ese tiempo, quienes se pusieron celosos porque las multitudes seguían a Jesús con sus enseñanzas en lugar de ir tras de ellos, que por mucho tiempo habían sido admirados y respetados por el pueblo. En esta oportunidad estaremos revisando Juan capítulo 7 de los versículos 2 al 53. Dice el versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Las tres fiestas solemnes de los judíos eran la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Duraban una semana. Se llevaban a cabo en Jerusalén. Todos los varones israelitas mayores de 20 años estaban obligados a acudir, sea que vivieran en Jerusalén, en Judea, en Galilea o en cualquier otro lugar de la tierra. En la fiesta de los tabernáculos, los israelitas vivían en cabañas para recordar el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en casas de campaña cuando anduvieron por el desierto. Durante la fiesta de los tabernáculos también se celebraba la terminación de la cosecha. Era un tiempo adecuado para suplicarle a Dios que enviara lluvia para que pudieran realizar la siembra de semillas para el siguiente periodo agrícola. Para ese momento, Jesús estaba en Galilea, en Nazaret, su casa con su familia. Así que para ir a la fiesta tendría que viajar a Judea. Es en el contexto de esta fiesta que se desarrollan las enseñanzas que Juan registró en los capítulos 7 al 9. Dice el versículo 3: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús se mencionan en Juan 2:12 cuando fue a la fiesta de bodas en Caná de Galilea y que convirtió el agua en vino como primera señal en el inicio de su ministerio. Los nombres de los hermanos de Jesús se registran en Mateo 13, 55, 56, que dice: ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros también sus hermanas? Y Marcos 6:3 dice algo parecido: ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Ahora, en Juan 7:4 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en Jesús, no creían que era el Mesías prometido a la humanidad. Prueba de ello es la expresión: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Esa
expresión de los hermanos de Jesús demuestra que ellos ya no conocían a Jesús, pues tenía aproximadamente 2 años que había iniciado su ministerio o servicio a la humanidad. Sus hermanos seguramente se quedaron en Nazaret realizando sus actividades cotidianas y no sabían que su hermano mayor Jesús había recorrido toda Galilea, visitado parte de Decápolis y en Judea también había realizado señales. Juan 7:6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando Jesús menciona, mi tiempo aún no ha llegado, quiere decir, yo he tomado forma humana, vine a la tierra con un propósito definido, pues según el plan eterno de salvación, existe un momento que Dios definió desde muchos años antes en que el Mesías, el ungido de Dios, moriría en una cruz y resucitaría para recuperar al ser humano que se perdió cuando decidió obedecer a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Ese es el tiempo de Jesús. Por otro lado, los hermanos de Jesús, como judíos, estaban obligados a presentarse a cada una de las fiestas solemnes. La fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas solemnes y considerando el tiempo del viaje desde Nazaret hasta Jerusalén, tenían que hacer ya los preparativos e iniciar el viaje. No podían retrasarse por ningún motivo. Si Jesús vino a enseñar a la humanidad la práctica de la obediencia a Dios, era necesario que sus hermanos estuvieran en la fiesta de los tabernáculos a tiempo y todo el tiempo de la fiesta, 7 días. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mundo se refiere al sistema socioeconómico en que se desenvuelven las personas, pero ese sistema está influenciado por los usos y costumbres de la sociedad de este momento preciso, sin respeto a Dios, sin considerar a Dios en sus actividades. Lo que le está diciendo a sus hermanos es, ustedes tienen una relación aceptable entre la gente que no conoce a Dios, mi Padre. Por eso no tienen problemas con ellos, pero conmigo las cosas no son así. A mí, dice Jesús, no me soportan porque yo les digo lo que están haciendo mal, que su forma de vida está influenciada por la maldad. Les aclaro que sus obras son malas. Entonces, hoy, todos los que están en Cristo tendremos el mismo efecto en cuanto a las relaciones con las personas que están en el mundo. No seremos aceptados, al contrario, se experimentarán rechazos. Dice Juan 7:8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En esa conversación, según lo explicado, Jesús con toda autoridad les indica a sus hermanos que se vayan ya a esa fiesta para que cumplan con sus responsabilidades como judíos. Cuando dicen yo no subo todavía a esa fiesta, da a entender que subirá después. Cuando sea el momento apropiado, cuando sea la hora indicada. ¿Indicada por quién? Por Dios su Padre, porque el Padre y Jesús siempre estaban de acuerdo. En esta acción se destaca que cada uno debe saber el momento oportuno, el momento adecuado, se dice coloquialmente, el tiempo de Dios. Por otro lado, se debe aprender a decir no cuando todavía no es el tiempo oportuno en cada situación en particular. Dice Juan 7:9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Por la comunicación constante con su Padre Dios, decidió Jesús prudentemente esperar el tiempo adecuado, estando todavía en Galilea, y emprender el viaje en fecha posterior. Juan 7:10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. La recomendación de sus hermanos no era adecuada. Precisamente Jesús, actuando prudentemente, llegó sin mostrarse abiertamente. Juan 7:11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? El uso del pronombre indefinido aquel indica que sobre todo los que representaban autoridad en ese lugar estaban interesados en localizar a Jesús, pues para ellos representaba una persona no grata.
Juan 7:12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Murmullo, rumor, susurro. Se refiere al ruido que se hace hablando, especialmente cuando no se entiende lo que se dice. Para ese momento la población estaba dividida en cuanto a su opinión respecto a Jesús. El versículo 13 de Juan 7 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ninguno hace mención de las personas que acudieron a la fiesta, esto es la multitud. Los judíos se refiere a los fariseos, escribas, sacerdotes, o sea, las autoridades religiosas de ese tiempo. Juan 7:14 dice más, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La mitad de la fiesta era el momento en que el máximo de los peregrinos habría llegado. Jesús utilizó el atrio del templo para enseñar, bien pudo haber sido el atrio de los gentiles. Dice Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? En otras palabras, están remarcando que Jesús nunca se sometió a la enseñanza de algún maestro judío reconocido. Juan 7:16 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otro momento ya había explicado que Dios, su Padre, lo había enviado. Así que en este versículo expresa, no necesito otro maestro, pues mi Padre y yo somos uno solo y mi Padre es mi maestro. Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios acepta de buen modo las enseñanzas de Jesús y cree en él. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Verdadero o íntegro? Juan en su escrito solo llama verdadero a Dios Padre en Juan 3:3 y en este versículo le llama verdadero al Hijo, poniendo al Padre y al Hijo en el mismo nivel, porque lo tienen. Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Los judíos se consideraban especiales porque a ellos Dios les dio la ley. Pero Jesús precisa que no obedecen la ley de la que tanto se jactan. Por ejemplo, cuando acusan a Jesús que desobedece la ley porque sanaba en sábado. Juan 7:20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? La multitud probablemente se refiere a los judíos que habían llegado de otras latitudes a la fiesta de los tabernáculos, para distinguirla de los judíos que vivían en Jerusalén y que intentaban matar a Jesús. En el escrito de Juan, varias veces se lee que acusaban a Jesús de estar endemoniado. Este es uno de esos versículos. Cuando hacen esta acusación, no se dan cuenta de qué tan grande es su error, pues están confundiendo a Dios con el diablo. Esto es grave para ellos y para todos los que en un momento determinado pudieran confundirse desde esos tiempos hasta hoy. Y aquí. Juan 7:21 dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Esta obra es la sanidad del cojo, que está registrada en Juan 5, del 1 al 9. Ese cojo estaba en la puerta llamada Betesda y fue sanado en sábado y eso desató la oposición contra Jesús, pues los escribas y fariseos no vieron la bendición de que un hombre haya sido sanado, sino lo que puntualizaban era que en sábado, cuando todos deben descansar y alabar a Dios, Jesús había sanado a una persona, sin darse cuenta que hacer bien a un necesitado es una forma de alabar a Dios. Juan 7:22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo
circuncidáis al hombre. La circuncisión era un requisito para el pueblo de Israel que tiene sus orígenes desde Abraham y fue ratificado en la ley. Ahora bien, los niños debían ser circuncidados el 8º día de su nacimiento. Si el 8º día era sábado, los circuncidaban el sábado. Y no es que Jesús estuviera en desacuerdo con la observancia del día de reposo, solamente les trataba de enseñar que ellos no entendían el propósito de la ley que Dios le dio a Moisés. Juan 7:23 dice: si recibe el hombre la incircuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Lo que Jesús trata de decir es que así como se podía circuncidar a un niño, también se pueden hacer obras de compasión en sábado. En Juan 7:24 leemos: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgar con justo juicio es examinar con objetividad la situación, considerando las pruebas y cualquier otra información relevante antes de sacar conclusiones. De esa manera se refleja la sabiduría de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que se debe responder con amabilidad y apoyo a los hermanos en Cristo cuando fallen, en lugar de juzgar y condenar. Tengámoslo en cuenta. Juan 7:25 dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Jesús enseñaba en el templo, pues muchos tenían hambre y sed de justicia, aunque había algunos curiosos. Esto provocó muchas opiniones. Algunas opiniones eran totalmente opuestas, opiniones que se decían no abiertamente, pues hablar abiertamente era peligroso. Juan 7:27 dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Los que opinaban así estaban equivocados, porque precisamente los profetas habían anticipado que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Ahora bien, Jesús nació en Belén, pero sus padres, José y María, radicaban en Nazaret, así que fueron a Belén por asuntos de un censo, pero regresaron a Nazaret, por lo que para la mayoría de las personas Jesús había nacido en Nazaret, por eso lo llamaban Nazareno. Además de que pensaban que José era su papá. Pero el evangelio escrito según Lucas dice que el Espíritu del Señor engendró en el vientre de María a un niño. Entonces José no fue el padre de Jesús. Juan 7:28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En un sentido, conocían a Jesús y sabían que era originario de Nazaret, según. En otro sentido, el sentido espiritual, no conocían a Jesús ni al Padre. Juan 7:29 dice: pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Realmente Jesús les dice su procedencia, su origen, su identidad. Yo soy hijo de Dios. Mi domicilio es el cielo, pero mi Padre me envió a la tierra porque tenemos un plan para recuperar a los seres humanos que se nos habían perdido. No obstante, ya los encontramos. Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Esas enseñanzas de Jesús provocaban una reacción de furia, sobre todo de las autoridades religiosas en ese momento. Entre ellos habían decidido matarlo, pero no podían concluir su plan, pues si bien Jesús tendría que morir crucificado, aún no era el momento decidido por Dios.
Cuando dice que aún no llegaba su hora, se refiere al momento en que sería tomado preso, sentenciado injustamente, crucificado, muerto, enterrado y resucitado. La concurrencia estaba dividida, los que eran enemigos de Jesús y los que habían creído en Jesús como enviado de Dios. Muchos de ellos eran de los que habían viajado a Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos, que al escucharlo por primera vez fueron cautivados por el Espíritu Santo. Dice Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Los fariseos eran un grupo de autoridades religiosas judías en la época de Jesús que exigían la obediencia a la ley y a la tradición judía. También creían en la resurrección de los muertos. Juan 7:33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesús empieza a hablar de su muerte y resurrección, pero de manera incomprensible para los que lo estaban escuchando. Dice Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Desde el exilio por la conquista de Jerusalén en el tiempo del Imperio Babilónico, muchos judíos radicaron fuera de Palestina. En la época de Jesús había muchos judíos radicados en toda Palestina y fuera de Palestina. Juan 7:36 dice, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús se refiere a que cuando lo arresten, sus discípulos no sabrán a dónde los llevarán, y luego cuando resucite y se vaya al cielo con Dios, su Padre, tampoco podrán estar sus discípulos. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Según la ley, la fiesta duraba 7 días, pero en el día octavo había una santa convocación. De ahí que cuando dicen en el último y gran día de la fiesta, puede ser el séptimo o el octavo día. La expresión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es una invitación y no estaba hablando de la sed física, sino que se refería a la sed espiritual del ser humano. En la Biblia, el agua se utiliza como una metáfora para describir el amor y la gracia divina. Y en ese sentido, Jesús estaba ofreciendo a la humanidad su amor y gracia divina para saciar la sed del alma. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta promesa se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, llenando el vacío del corazón y proporcionando sanidad, consuelo, gozo, fortaleza. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En ese momento histórico, muchas personas estaban dispuestas a aceptar y seguir las enseñanzas de Jesús, cansadas de una religión sin sentido, toda vez que les exigían la obediencia a la letra de la ley, sin que tuvieran algún provecho espiritual para sus vidas. Jesús lo sabía, y debido a que estaba muy cercano el momento en que él sería tomado preso, ultrajado, crucificado y por fin resucitado, esto es lo que Jesús llama su hora, el momento específico en que se llevarían a cabo todos estos acontecimientos, consideró prudente enseñarles a sus discípulos respecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daría fuerza y poder para entregar el mensaje de Jesús a todo el mundo y estaba prometido para todos aquellos que creyeran en Jesús como su Salvador y Señor.
pues aún no había llegado a la tierra, porque estaba programado hasta que Jesús hubiera resucitado y ascendido al cielo, victorioso, vencedor como el Señor. Hoy día el Espíritu Santo ya está aquí en la tierra. Es el que convence de pecado, el que guía al arrepentimiento, el que sella una vez que se ha creído en Jesús, el que bautiza, enseña y recuerda las verdades del Evangelio, que reparte dones, pero también el que consuela, santifica y vivifica a cada hijo de Dios. Jesús está anunciando la llegada del Espíritu Santo al corazón de los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Juan 7:40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Como ya se dijo, Jesús nació en Belén de Judea, pero ellos no lo sabían. Hubo entonces disensión, según el versículo 43 de Juan 7, entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La multitud se dividió. Los que querían tomarlo preso no pudieron, porque como decía el mismo Jesucristo, aún no llegaba su hora. Juan 7:45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles eran servidores de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo equivalente a un órgano colegiado de la autoridad judía, que tomaban muy en serio la letra de la ley y la tradición judía. Los alguaciles eran el equivalente a la policía del Sanedrín, pero estos, al escuchar las enseñanzas de Jesús, fueron impresionados en sus espíritus y regresaron asombrados de la enseñanza de Jesús. Dice Juan 7:47. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Los fariseos se consideraban superiores a todos los demás y se jactaban de comprender las verdades espirituales de Dios. Pero la verdad es que eran los más ignorantes de todos. Por fin expresaron su impotencia y desprecio llamándolos malditos. Pero para Jesús eran personas muy valiosas, necesitadas de la verdad del Evangelio y del perdón de los pecados. Juan 7:50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo era un maestro de la ley que formaba parte del Sanedrín. Había visitado y hablado con Jesús y por su expresión también era discípulo del maestro. Nicodemo, como conocedor de la ley, apela a lo que dice Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, solo que su apoyo a Jesús resultó superficial, pues trata de defender a Jesús, pero no quiere que sospechen que es discípulo de Cristo, consiguiendo que sus argumentos, hablando de Galilea como la tierra en donde Jesús había nacido, se consideraran, pero se sabe perfectamente que Jesús nació en Belén de Judea. Efectivamente, Jesús no era de Galilea. Dice el versículo 53, cada uno se fue a su casa. Por lo pronto, la invitación sigue en pie. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Tú respondes. Gracias, con la ayuda de Dios estamos dándole la gloria al Señor por Ventana Virtual que está en la radio
Y también pueden encontrar estos materiales en YouTube a nombre de Rosadel Hernández Ojeda o en Facebook, Disfrutando la Palabra.